ruego, Dios, Padre, que podamos recibir un mensaje de parte tuya. Damos gracias por su vida, Señor. Que sea bendición para todos. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. ¿Cómo están? ¿Están bien? Bien. Qué bueno. Con mucho frío, dicen algunos. Sí, la verdad es que yo venía para acá y también tenemos mucho frío. Pero espero que hayan traído cobija, suéter, una pluma y un cuaderno para que vayamos apuntando. ¿Sí o no? Perfecto, así me gusta. Entonces, como ya se dieron cuenta, el día de hoy vamos a hablar acerca de un Dios extravagante. Gracias a Dios, es una enseñanza que tenía preparada desde hace muchos años. Es el versículo que creo que más he estudiado en mi vida. Desde que salí del instituto, esta fue mi primera predicación. Espero hacerlo mejor esta vez porque la primera duré 2 horas. Y espero que pueda ser de edificación. Pero quisiera, como de la misma forma el título, quisiera hacer como esta pregunta. ¿Sí te puedes imaginar que es un Dios extravagante? ¿Te imaginas qué significa esa palabra? Uno que vaga de más. ¿Perdón? Uno que vaga de más. ¿Uno que vaga de más? No va por ahí. ¿No? Muy bien. Esto lo vamos a dejar al final, ¿va? Esta pregunta la guardamos en la bolsa y la respondemos al final. No, si es que si inicias la presentación se cambian solas. Vamos a ver lo siguiente. Espérense. No, si tienes que quitar la pantalla de acá. Entonces, quiero compartirte una experiencia personal. Mi idea era sacar una canción acerca de este tema. Yo la escribí, se llama Eres Dios la canción, está basada en estos versículos y habla acerca de la inmensidad de Dios. Y dice más o menos así, no la voy a cantar, no se preocupen. Dice: incomprensible amor que a mí me alcanzó y me cambió, sobrenatural poder que destruye todo mal. Tú estás aquí, junto a mí y en todo lugar. El coro dice: eres Dios, muchísimas veces. Y el verso siguiente dice: somos parte de un plan brillante, su estandarte. ¿Quién se podrá comparar a Dios? No, es todo lo que dice la canción. Y si te puedes imaginar, la predicación anterior, por accidente, hablé de estos versículos, que son Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, del versículo 15 en adelante. Yo lo tengo ahí proyectado, solo darle la siguiente. Ya sé que sienten los pastores cuando no funciona la computadora. A ver, otra vez, tutorial. Amigos en YouTube, ¿te picas a la presentación de acá? Ya. Ok, los versículos dicen así, vamos a leerlos todos corridos. Dice: Cristo es la imagen visible. Muy bien, ¿qué palabras te llaman la atención? ¿Qué palabras lucen bonitas en ese versículo? Invisible, creación, supremo, imagen visible. Una imagen invisible. Visible, perdón. Entonces vamos a tratar de explicar este versículo rápidamente, que es en el que muchas personas nos trabamos. ¿Qué te imaginas de que Cristo es la imagen visible? Esto te va a gustar mucho. Si te gusta leer el Antiguo Testamento, a mí me cuesta trabajo, soy mejor en el Nuevo Testamento, te va a llamar la atención de que a Dios nadie la ha visto jamás. Y entonces puedes decir: bueno, Santiago, señor predicador, pero ¿qué pasó con las personas que vieron a Dios? ¿Qué fue de Isaías? ¿Qué fue de los profetas que lo vieron? ¿No? ¿Qué fue de las señales que hizo en su presencia? Y podemos hablar de la primera vez que se le presenta
Dios al hombre, que fue, ¿cuándo? En la desobediencia, exacto, en Adán y Eva. Entonces, si te acuerdas, fue la creación y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y se fue creando todo. El hombre cae en desobediencia y se le acerca a una persona, Adán. ¿Qué persona crees que fue? La misma persona que convivió con los discípulos, fue Jesucristo mismo, era la misma imagen, era la misma persona. Jesucristo mismo se le acerca a Adán y le pregunta: ¿dónde estás? Es que, ¿por qué cometiste los errores que estás cometiendo? Y luego avanza más en el tiempo y tenemos un personaje que acaba de cometer homicidio. ¿Se acuerdan? ¿Quién fue? Más adelante, Moisés, en el Éxodo. Entonces tenemos un personaje que se siente mal y que no se siente capaz de hacer las cosas bien. Entonces va al desierto huyendo y dice que hay una zarza ardiente. ¿Quién crees que estaba en medio de la zarza ardiente? Jesucristo mismo le dijo: oye, quítate el calzado, porque si bien recuerdan, el fuego no habla. ¿Te das cuenta? Si el fuego no habla, es Jesucristo se para enfrente de Moisés y le dice: quítate el calzado, porque de aquí para acá es tierra santa, amigo. Y Moisés se quita las sandalias y se acerca a Jesús, y Jesús le empieza a hablar y le empieza a decir: deja las cosas que estás pensando de ti mismo, porque te voy a mandar, porque tengo planes mejores. No, es que no puedo. Se quejó 3 veces. 3 veces no le creyó a Dios. No, Señor, es que no puedo. Es que yo acabo de matar a alguien y no puedo. Soy incapaz, nadie me escucharía. Que te voy a mandar yo, y diles que vas de parte de Dios, el Señor. Ay, pero es que soy tartamudo. Que vas de parte del Señor y que vas a liberar al pueblo. Sí, sigue lo mismo. Bueno, más adelante tenemos a un profeta. Ahí te va. A un profeta que dicen, no me consta, te lo comparto a mí, como a mí me lo enseñaron. Se dice que cuando Dios se le aparece a Isaías, en hebreo, Isaías dijo una grosería. ¿Se acuerdan qué dice cuando Dios se le aparece? ¡Ay de mí! En hebreo dicen, la gente que me lo enseñó a mí, doctores en teología, me dijeron que eso dice, que hizo una grosería que fue omitida. Y que por eso tuvieron que mandar a un arcángel, un serafín, para purificar su boca, porque de ahí en adelante iba a empezar a proclamar cosas buenas, cosas de bendición. De hecho, no sé si leyeron en un capítulo en Isaías, donde Isaías tuvo que estar desnudo 4 años. ¿Lo leyeron? Por pura obediencia. De hecho, sí empieza el capítulo, no me acuerdo cuál es. Dice que Dios le pidió a Isaías que estuviera desnudo 4 años. Y es muy incongruente, pero bueno, continuemos adelante. Si te das cuenta, entonces Jesús, la misma persona que caminó con los discípulos, la misma persona que hizo los milagros, es la misma persona que estuvo en el fuego. ¿Con quién? Con Daniel. Había uno más en el fuego. Era Jesús. Era la misma carne que se fue sacrificada. Era la misma persona. Jesús no tiene 2 cuerpos. Jesús jamás va a cambiar de cuerpo. Era la misma persona, idéntica en medio de ellos. Y entonces, si nadie le ha visto jamás a Dios, ¿qué dice este versículo? Al Dios supremo, creador del universo, quizás no le vas a ver en toda su autoridad, porque nadie se podría parar enfrente de la supremacía de Jesucristo, porque seríamos incinerados. Sin embargo, para convivir con nosotros, el plan de Dios fue tener a alguien semejante a nosotros, superior a los ángeles, Dios mismo, caminando entre los hombres. Juan capítulo 1:1, ¿qué dice? Exacto, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Sabes por qué le decían el verbo? La palabra. Sí, significa la palabra, pero hagan de cuenta, historia otra vez, saquen sus libros y sus plumas.
Cuando un milagro pasaba o cuando cosas acontecían, muy simples a veces, lluvia, terremotos, decían, fue el verbo. Así decían, fue el verbo, no decían, era la palabra, no. Decían, es que el verbo permitió que pasara esto. Trataban de decir Dios sin decir Dios, porque había mucha gente que era griega o era romana y solo le atribuían las cosas a un ser superior. Y entonces, si te pones a pensar, tiene sentido cuando lo vuelves a leer. Y dice Juan, a esa persona que le atribuyen todas las cosas, esa misma persona estaba con Dios. Y esa misma persona de la que todos hablan y dicen y le atribuyen todo, es Dios. Es Dios. Y tenía mucho sentido para los judíos empezar a leer cómo fue el nacimiento de Cristo con este buen inicio de Juan. Porque Juan les puso algo que ellos entendían. Les dijo, de esta persona que todos los días hablamos, es la misma persona que viene naciendo a continuación. Y lo escribe para que quede documentado hasta el día de hoy. Entonces, esto es muy simple. Cristo es la imagen visible de un Dios invisible. No se contradice la Biblia, no hay dos dioses, es uno solo y es Jesucristo mismo, que transmite autoridad, supremacía y deidad. Entonces, dame el versículo siguiente, dice, porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Fue todo creado por medio de Él y para Él. El que sigue dice, Él, o sea Jesús, ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación, unida. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, supremo sobre todos los que se levantan de los muertos, así que Él es el primero en todo. Pues a Dios, en toda su plenitud, le agradó vivir en Cristo. Exacto. Simplemente Cristo es el depósito visible de la presencia y autoridad de Dios. Y dice así, y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. ¿Se acuerdan que Jesús les dijo a los discípulos que todo lo que ataran en la tierra sería atado en el cielo? ¿A qué crees que se refería? A la reconciliación, a decir, oye, persona que no conoces de Cristo, ¿conoces quién es Cristo? No, ¿de qué hablas? Bien, te voy a enseñar un amor de verdad. Y entonces tú vas buscando a las personas que vivimos en este mundo, ¿para qué? Para buscarles una salvación eterna. Me gusta decirle a la gente que pongas mirada en lo eterno, porque si te das cuenta o pláticas que tienes con tu familia, es muy incómodo tratar de explicarles eso. Te dicen, oye, ¿y si te va bien con eso de la iglesia? Oye, ¿no vas a estudiar porque pues, de predicar no vas a vivir? Y por mí, por experiencia personal, me gusta decir, ¿cómo le digo que todo lo que él vive es tan banal y tan superficial que por eso no disfruta la vida? Estoy aprendiendo a pintar por mí mismo, cuadritos así, no creas que soy muy bueno. Y un tío me dijo, oye, pero ¿ya dejaste el piano? Le dije, no, pero estoy ahorita enfocado en la pintura. No, es que tienes que ser bueno en todo. Y me quedé pensando porque me incomodó. No, me dijo, tienes que ser bueno en algo específico, si no, no vas a ser bueno en nada. Y yo me quedé pensando y dije, no, la verdad no es cierto, porque estoy disfrutando las cosas que tengo ahorita terrenales, las podemos disfrutar, ¿no? El mundo, para el que entiende quién es Cristo en su vida, lo disfrutas de una manera muy diferente. No te tienes que emborrachar, no tienes que salir con tus amigos, disfrutas la convivencia en casa y la vida es muy diferente. Y yo pensando en mi cuarto dije, pues yo preferiría hacer las cosas que siempre quise hacer, porque no son malas, y no tener que ser bueno en algo, porque siempre va a haber alguien mejor que tú. Y hay mucha gente que se frustra por querer ser el mejor en algo y jamás, porque siempre va a haber alguien mejor que tú, siempre. Entonces vamos a seguir leyendo. Hay una imagen de un universo y creo que Dios fue tan creativo para crear galaxias, constelaciones. Creo que no le bastó la creación, no el ser humano. No le bastó con hacer la tierra como algo hermoso. Pero en
en su autoridad y en su voluntad suprema, que jamás vamos a entender, Él se deleita creando planetas, constelaciones que siguen creciendo y creciendo y creciendo. De hecho, si sabes, el espacio está en continuo crecimiento y dice que el universo se está expandiendo. Tenemos un Dios que sigue creando. Tenemos un Dios que crea todos los días por la eternidad. Sin embargo, el único planeta donde podemos vivir es este. Porque así fue su voluntad. Y jamás podemos anteponernos en su voluntad. Porque Él es supremo. Él es sobre todas las cosas. Gracias. Gracias. Entonces, yo cuando quería hacer lo de la canción y cuando saqué el estudio y cuando estaba preparándome para dar esta enseñanza, siempre me enfoqué en el universo para explicar la grandeza de Dios. Tenía un video promocional de la canción, pero no lo quise poner porque, bueno, no lo pude descargar y no sé, se me hacía como muy farol. Pero el video hablaba acerca de que te tengas un momento a mirar el universo, simplemente en la noche voltees al cielo y veas las estrellas y digas, Dios es súper grande. Es un momento en el que puedes ponerle pausa a tu vida y decir, wow, de verdad el planeta es más grande que yo. O sea, realmente no creo que mis problemas sean más grandes que toda la creación y que no creo que mi problema sea más grande que un Dios que crea estas cosas impresionantes que vemos. Si has viajado en avión y ves las nubes y dices, ¿cómo lo hiciste, Dios? Para mí, la creación, el universo es algo inexplicable, es algo inimaginable y es algo hermoso. En lo que podemos ver la mano de Dios creando, como ya le dije, todos los días. Dios sigue creando y el universo, si investigas en Google, sigue creando, se sigue expandiendo y es hermoso. Dame la que sigue. Sin embargo, esta es la parte importante o el punto sensible de toda la enseñanza, es esto. Dios es invisible para otros y para nosotros como cristianos se nos hace común. Este es el centro de toda la enseñanza. Dios esconde sus maravillas, sus tesoros, sus milagros de la gente que está afuera, porque mucha gente lo niega, mucha gente le pone otros nombres, o mucha gente le quiere robar la autoridad o las cosas que ha hecho Dios. Y para nosotros es tan común decirle, Señor, cámbiame de carro, ya no quiero este carro, como si fuera tu amigo, no sé. Y si te pones a pensar, Dios también, como sigue creando, sigue haciendo milagros en tu vida, sigue haciendo milagros en la vida de tus hijos, milagros en tus trabajos, milagros a donde quiera que vayas. Dios sigue trabajando. Pero date cuenta que tenemos la oportunidad de ser parte de un proyecto hermoso. Imagínate que Dios es un empresario y te quiere invitar a trabajar con Él. Te dice, ¿sabes qué? Tengo todo este plan, tengo esto y quiero darte este puesto para que tú te encargues de estas cosas. Suena muy bien. ¿Cuánto voy a ganar? Número 1, vida eterna. Tesoros en el cielo. Dice que va a haber un mega banquete al principio cuando lleguemos. Entonces suena bien. Imagínate eso, que es trabajar para Dios. Y es un esfuerzo. Trabajar no es fácil. Y por eso el cristianismo no es fácil. Pero si te pones a pensar que tenemos la oportunidad única en la vida de decir, Cristo, te quiero seguir, porque veo que sigues haciendo milagros en mi vida, que no soy la misma persona, que tengo un esposo o una esposa que me ama. Yo pensé que jamás me iban a amar porque nadie me aguanta. Entonces, no olvidemos dónde están los pequeños milagros en nuestras vidas, porque cada uno, por más pequeño y insignificante que el de al lado lo vea, tiene que ser importante para ti. Ver que Dios sigue actuando en tu vida es importante no olvidar quién es Dios en nuestras vidas, quién es Dios y cómo sigue actuando, porque nosotros podemos decirle a Dios, no, es que ya, fíjate que ya me dolieron los cincelazos que me estás dando aquí, me está doliendo, Dios, cómo estás actuando en mi vida, y ya no quiero, porque cuesta seguirte. Y por eso Jesús sabía el precio. Jesús decía, no se cansen de orar, vengan conmigo a orar. Les dijo a sus discípulos tantas veces y los super regañó diciéndoles, ¿por qué se duermen? Yo así le dije a un hermano de la iglesia y se fue. Historia verídica. Entonces,
Dios les dijo a sus discípulos: tomen su cruz y síganme. Significaba dejar todo, significaba que iban a dar su vida. Y como lo enseñé anteriormente, ¿qué pasó? Jesús murió y dijeron: creo que ya pasó todo, estuvo chido. Fueron 4 largos años de trabajo, Pedro, pero pues hay que ir a pescar. ¿Cómo se sentía Jesús de ti y de mí? ¿Por qué es lo que hacemos? ¿Decepcionado? Sí, te apuesto que sí, porque son los mismos sentimientos que tiene Dios. Somos a semejanza de Dios. Dios no creas que piensa muy diferente a ti. Dios tiene celos, no es así. Dice Dios en Éxodo 20: no más que adores otros dioses, y así te va, mijito. Y lo dice, y de ahí viene en Éxodo 20. Dios es compasivo, nos comparte. También tenemos compasión por la gente. ¿Te duele ver a los niños pidiendo en la calle? ¿Te duele? Pero Dios también tiene misericordia, como lo tienes por tus hijos, por tus hermanos. Cuando alguien te apuñala por la espalda, a veces los cristianos somos buenos para decir: pues venga, otra vez, abrázame. Como debe ser, como Jesús te enseñó. Vamos a pasar a la siguiente. Ok, y a veces tenemos que hacer una pausa en nuestras vidas y mirar al cielo para darnos cuenta de las cosas que están sucediendo. ¿La que sigue? ¿Por qué? Porque tenemos un Dios sobrenatural y nos acostumbramos a ello. ¿Te imaginas que te acostumbres a algo sobrenatural? Se nos olvida que Dios es sobrenatural. Se nos olvida que tenemos al Espíritu Santo viviendo en nuestras vidas, y eso es inexplicable, no tiene palabras, no tenemos idea de lo que estamos viviendo. Es una responsabilidad infinita. Incluso Pablo llega a decir: ten cuidado de no poner triste, como si fuera una persona, y lo es. El Espíritu Santo, no pongan triste al Espíritu Santo. ¿Cómo? Con sus concupiscencias, con sus pecados favoritos. No lo pongan triste, porque si el Espíritu Santo está triste dentro de ti, vive dentro de ti, y no se puede ir, porque te sella. Y el Espíritu Santo le dice a tu espíritu que eres salvo. Y así va a ser, y así lo predicamos el domingo en la iglesia con el pastor José. Pero hay 2 maneras de vivir el cristianismo: con una fe activa, que está haciendo milagros en tu vida, que estás ayudando a acercar a tu familia a Dios, y los traes a latigazos, pero los traes. Y purificando tu casa de la misma forma en la que Jesús purificó el templo, a latigazos y a gritos si tú quieres, pero traes a tu familia a casa de Dios. Una forma sobrenatural en la que Dios actúa simplemente es: ¿cómo estabas tú viviendo tu vida? ¿Quién daba un peso por ti? ¿Quién daba un peso por mí? ¿Tú lo dabas? Creo que no. Ya espero que des por lo menos 2. Milagros suceden todos los días, y milagros podemos seguir haciendo. No me refiero a vamos y oramos por las piernas de la hermana que se las cortaron y le van a salir. No, me refiero a milagros reales en el corazón. Un cambio de una persona diferente. Imagínate que conoces a una persona que dice: Dios no existe. ¿Quieres ir a comer a mi casa? Yo sé que no crees en Dios y todo, no te voy a hablar de Dios, pero ¿quieres comer a mi casa? Imagínate que va todos los días a tu casa, y ve cómo vives, y ve cómo empiezas a hablar, y ve cómo tu familia está bien, y ve cómo la armonía en tu casa está bien. El chavo va a decir: pásame la receta, yo quiero una familia feliz como la tuya. ¿Por qué no la tengo? Porque pequeños milagros van a ser influenciar a otras personas. Pequeñitas cosas que hacemos. Conocí a un maestro en el instituto que me decía: oh, muchachos, carguen dinero en su carro y tratados, porque cuando vean a un indigente le dan 5 pesitos, pero le dan un tratado. Muchos no te lo reciben, pero si se los das con dinero, estoy seguro que sí. Y yo decía: ay, qué mala manera de evangelizar. Y un día en su iglesia llegamos y nos dijo: ¿quién que levante la mano el que ha llegado por tratados? Y los hasta adelante eran como 20. Y era por gente de la calle. Yo dije: ay, qué buena manera de evangelizar, señor pastor. Porque muchas veces no sabemos lo que estamos haciendo. Date cuenta, muchas veces no sabemos lo que estamos haciendo, pero el Espíritu Santo te está poniendo una iniciativa en el corazón. Si te das cuenta que tienes una idea que parece no ser tuya, es el Espíritu Santo, y permite que entre en tu vida y lo haga. Yo me acuerdo que siempre fui una persona muy triste, solitaria, hasta de cierta época para acá, No crean que nací frustrado. No, uno se hace. Y
tenía como muchos pensamientos negativos y no quería a las personas. Y entonces venían esos pensamientos extraños que no eran míos y decían, es que ¿por qué no quieres más a tus papás? ¿Por qué no le dices papá a Héctor Luis Vázquez Reyes? No, pues, papá. Pero es que mira, te ha adoptado como su hijo y te ha dado todo y te ha dado más que su propio hijo. Está bien, no sé de dónde vengas, pero está bien. Y empiezas a hacer cambios en tu vida que parecen no ser tuyos. Cuando tengas una idea que parece no ser tuya, quizás es el Espíritu Santo. Quizás es el Espíritu Santo. Entonces vamos a la siguiente y dice así: Dios es supremo. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Hebreos capítulo 1, no está el versículo, perdónenme. Entonces, dame la que sigue para cerrar esta parte. Dice, Cristo es Dios. Igual en Hebreos capítulo 1 dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros, a ver, levanta la mano, y a sus ministros les llama llamas de fuego. Entonces una llama de fuego que está ardiendo y está brillando en la oscuridad. Tú eres esa persona que vas a quemar las cosas que no se están haciendo bien en casa. Tú eres una llama de fuego. ¿Te imaginas qué responsabilidad y qué poder en esa palabra? Dios te dice, eres una llama de fuego que está ardiendo. Y no hables por ti mismo, hables por el Espíritu Santo que está quemando en tu corazón y se siente y es fuerte. El ministro se para y se detiene de las cosas, se va a su cuarto, ora, se espera que se enfríen las cosas, se acaba de haber una pelea y una llama de fuego es la primera que dice, Señor, haz tu voluntad y no la mía. Señor, haz tu voluntad aquí en la tierra como la haces en el cielo. No te voy a cuestionar, no voy a decir una palabra, pero haz tu voluntad. Muchas veces la gente piensa que a veces soy grosero, porque cuando estábamos orando por una persona, por sanidad o por muchas cosas ha pasado, y yo les digo, pues necesitas, en vez de orar por un milagro, a veces necesitamos orar más porque Dios haga su voluntad en tu vida antes que te arregle la mano que te fracturaste. No, es que me dijeron que no va a tener reparación. ¿Dios tiene el último dictado? Sí. Pero yo te recomiendo más que ores por la voluntad de Dios, porque va a ser agradable y perfecta a los que buscan su palabra. Dice en Salmos, deleítate en Jehová, y asimismo serán concedidas las peticiones de tu corazón. Pero, ¿qué? Un mandato, ¿no? Pero deleítate asimismo en Jehová. ¿Y qué tenía David cuando escribió eso? ¿Te acuerdas? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y Job. En eso se deleitaba David. David se deleitaba leyendo. Sansón engendró a Adán. Engendró a... ¡Wow! Ese es mi linaje. Engendró al otro. Entonces, por eso pasó lo de la descendencia. En eso se deleitaba David. Y no te deleitas leyendo las promesas de Dios, que Dios transforma la vida, que Dios resucitó, que Dios se entregó a sí mismo y que Jesucristo es supremo, soberano y está transformando tu familia. Pero nos conformamos con las cosas muy sencillas, ¿sí? Con ir a la iglesia, con leer la palabra, porque qué bien se lee la palabra en este lugar. Escuché una predicación de un pastor que decía, me di cuenta que, él dijo, me di cuenta que me levantaba en la mañana y lo primero que hacía era, de reojo, mirar el celular, abrir Instagram y ver lo que hacen otras iglesias, porque es pastor de una iglesia muy grande y es como los demás vida, pero en un cuarto. Y el pastor se dio cuenta de que no le estaba entregando a Dios los primeros minutos de su mañana. Y él dijo, y me sentí mal, porque estaba contestando mi espíritu, y ahora le entrego mis primeros 8 minutos en el día.
Y muchos así, 8 minutos en el día. Y gritó el pastor en una predicación, gritó, cállense super cristianos, que ahora 45 minutos, son 8 minutos y es lo que Dios me está permitiendo. Y así te quedas, ay pastor, no te enojes. Entonces no importa si es 1 minuto, si son 2, si son 8. Si tienes comunión con Dios, Dios te va a hablar aunque sean 2. Dios te va a hablar aunque no le ores. ¿A cuántos hemos llegado sin pedirlo? Pero llegas a rastras. Es lo malo. La predicación en sí la concluí en 3 partes, muy sencillas. Llama la primera, transformar tu ambiente. La que sigue dice, influir en tu entorno. Y la siguiente dice, transfórmate. Vamos a regresar a transforma tu ambiente. Y estas son cosas que yo escribí, te digo, hace años. Está en una página de internet que no te voy a decir porque me da pena. Tengo fotos de cuando pesaba 20 kilos menos. Y en Transforma tu ambiente, cuando escribí la descripción de por qué quería sacar esa canción, yo puse, estamos hablando de transformar el ambiente espiritual. Es el lugar donde las cosas sobrenaturales se vuelven tangibles y visibles. Ese es el plano donde Dios trabaja de un plano supremo a uno natural. Él es el puente que existe entre nosotros y nuestro supremo creador. Vamos a la que sigue, dice transforma tu entorno. En transforma tu entorno, en influye tu entorno. Sí. Dice así, es ese momento en el que salimos de la pausa, una vez que te detuviste y te diste cuenta que Dios es más grande que tú. Puede ser después de esta enseñanza, sales, te das una pausa y dices, ok, a caminar diferente, ¿no? Este es el momento donde volvemos al mundo natural, donde pasan los problemas, donde pasan las circunstancias, donde sigues peleado con tu esposa, y ahí en las circunstancias, en el mundo natural, es donde somos probados, donde salimos de nuestra zona de confort y no debemos encerrarnos en una burbuja, sino debemos de influir en nuestro entorno. ¿Cómo? Bueno, trata sobre cómo vivir en este mundo yendo en un sentido inverso, contra la corriente, influenciando con lo que ya hemos meditado a través de la Escritura, regresando a pensar que siempre habrá algo en el día donde podamos ser ejemplo. Una cosa, cuando hablamos de cristianismo hablamos de procesos. Hablamos de, ya dejé esto, lo que sigue. Ya dejé esto, lo que sigue. Dios, ya me dijiste que esto hiciera, esto hago. Y me está costando. Entonces, transformamos e influenciamos a los demás con cambios pequeños. Vas a fallar todo el día, pero si en la noche, hombres, puedes ser tú el que le des de comer a tu esposa, un cambio. Si tuviste una noche muy mala, te levantas en la mañana y le dices a tus hijos, vamos a orar. Puede que al rato te pelees con el tráfico, puede que al rato te pelees con la vecina, pero estás haciendo cambios. Yo no te estoy diciendo que seas un santo de un día para otro, te pido que hagamos procesos de verdad, que te comprometas con tu fe. El cristiano de verdad no compromete su fe con el mundo, compromete su fe consigo mismo, porque en ti mismo está el Espíritu Santo. Porque muchas veces decimos, es que ya le fallé a Dios. Bros, te fallaste a ti, le fallas a las personas que piensan que eres cristiano, le fallas al Espíritu Santo y te sigues engañando. Entonces, influenciar en pequeñas cosas. No te pido que hagas grandes cambios. Una cosa que hagas, una cosa al día. ¿Te imaginas ser ejemplo en una cosa? En lo que sea. Van a decir, es que ya lava los trastes todos los días. ¿Qué le pasó? No sé. Eso no va a pasar en mi casa. Pequeños cambios, no todos. Pequeños cambios son esos, chiquitos, en los que Dios te puede decir, estoy orgulloso por la actitud que tomaste después de esto. Y Dios te puede decir, estoy orgulloso de lo poquito que has hecho en este día. Estoy orgulloso.
Y por esas cosas pequeñitas te va a poner en un lugar impresionante en el cielo. Estás haciendo tesoros en el cielo. Sigue invirtiendo. Sigue invirtiendo. ¿Quieres una casa grande en el cielo? ¿Quieres reinar al lado de Jesús? Sigue invirtiendo. No se invierte aquí. No esperes ver algo. Como dije, y te lo voy a repetir para que lo anotes, lo subas a Instagram, donde tú quieras. Estamos hablando de transformar el ambiente espiritual, y es este lugar donde las cosas sobrenaturales se vuelven ¿qué? Tangibles y visibles. Señor, que lo sobrenatural se vuelva tangible y visible por medio de tu Espíritu Santo. Y la última parte de la enseñanza es transfórmate, cambiar, cambios reales. ¿Se acuerdan que les pregunté qué significaba extravagante? Bueno, la palabra extravagante, cuando yo digo, tenemos un Dios extravagante, y hablo como una iglesia cristiana, me refiero a una iglesia como lo que somos, una comunidad pequeña donde se aprende la escritura. Un Dios extravagante, por la pura palabra en el diccionario, significa tenemos un Dios poco común. Tenemos un Dios poco común. ¿Y qué? De excesiva originalidad. Por eso el universo. Tenemos un Dios poco común, porque actúa de formas que no actúa nadie. Responde cuando Él quiere, cambia las vidas cuando Él quiere, trae a la gente a la iglesia cuando a Él le place, y hace su voluntad como Él dice que se haga. Tenemos un Dios poco común. ¿A qué me refiero? Nadie puede entender a Dios. No pretendas entender a Dios. No quieras que los planes de Dios sean tus planes, porque son totalmente distintos. Tus planes jamás van a ser la voluntad de Dios. Es entonces cuando tu plan puede ser la voluntad de Dios, cuando dices, Señor, haz tu voluntad y no la mía. Señor, haz lo sobrenatural en mi vida, porque ya no puedo con la vida como la estoy llevando. Entonces no pretendamos entender a Dios porque es poco común. Pero es excesivamente original. Creó universos, planetas, creó todos los organismos que existen dentro del cuerpo, creó el sistema celular, creó el sistema respiratorio, creó una cosa pequeñita, roja, musculosa, que bombea sangre a todo el cuerpo y que Dios detiene cuando Él necesita detener. Dios da vida y Dios detiene la vida cuando Él quiere. Dios da la vida y Dios quita la vida. Dios es excesivamente original. Muchas veces oramos por un milagro específico, ¿no? Dios, haz esto en esta persona para que yo pueda más fácil hablarle del Señor, para que toda su familia sean salvos. Y a veces tienes una buena intención. Sin embargo, muchas veces Dios va a ser bien original. Dios va a hacer algo para contestar tu oración. Seguramente sí va a contestar tu oración, pero muchas veces no esperamos que sea de la forma que queramos. Muchas veces Dios va a tratar a esa persona de muchas formas, y puede que sea la persona que se venga arrastrando. Puede que Dios, escucha, puede que Dios jamás conteste esa oración, porque Dios conoce los corazones de las personas. Y muchas veces, me lo digo también a mí, hemos orado por personas que queremos ver dentro de la iglesia, y que Dios dice, es que yo ya vi toda la historia y esa persona no entra en la historia. ¿Cómo te lo explico? Y no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Existen vasos de honra y vasos de deshonra. Muchas veces estamos aferrados a algo, cuando Dios dice, ¿cómo te explico que esta persona nomás no? Y Dios no te lo va a decir. Pero a veces vivimos aferrados, dolidos, cuando a veces no es la voluntad de Dios. Y me acuerdo de mi papá que me dice, ya le entregué a mi hijo a Dios. Y mi papá una vez en una plática en la camioneta me dijo, yo le entregué ya a mi hijo a Dios porque no quiere venir a la iglesia, pero me dijo mi papá, me sentí como Abraham. Me sentí que tuve que subir al monte, que subí un proceso muy difícil, pero que lo tuve que dejar en manos de Dios. Y dice mi papá, solo estoy esperando que un ángel me diga que no lo mate, porque tengo la esperanza. Dice mi papá, solo estoy esperando que Dios me diga, detente, llévatelo de vuelta al campamento. Era una prueba. Por tu fe, tú y tu casa serán salvos. Qué fuerte. Hablando de fe, saben que tenemos una iglesia que se llama Fe Viva.
Y por un capítulo, Santiago capítulo 2, se llamó así la iglesia. Digo, si sabías o no sabías, mejor para ti. Dice Dios que es necesaria la fe para ser salvos. Y dice totalmente, toda la gente necesita tener fe en Dios, porque en quien Él creyera, en que Él reconociera, la persona que proclamara decir, es que Dios es mi Salvador y soy su esclavo, pues esa persona iba a ser salvo, de acuerdo a Juan 3, 16, 17, Romanos capítulo 3, 4 y 5. Pero, en ese capítulo dice que a Abraham su fe le fue contada por justicia. ¿Sabes qué significa eso? Que fue las acciones de Abraham lo que lo justificaron delante de Dios. Cuando Abraham sale de su tierra, lo compartí anteriormente, ¿se acuerdan que se encuentra a Melquisedec y le ofrece ofrendas? Y esa fe fue la que salvó a Abraham. ¿Cierto o falso? ¿Sí? Yo trato de influenciar a las personas para que puedan vivir una fe comprometida. En esa iglesia, desde que empezamos, hubo como un año que no dejábamos de predicar de la fe viva, de qué es la fe, cómo se activa tu fe, cómo compartir tu fe. Y quisiera compartir eso, ¿no? Cuando yo salgo del instituto, como muchos, o como ya tendremos a Rosalío, créanme que en su corazón hay pura disposición de ayudar a la iglesia, hay pura disposición de servir, hay pura disposición de hacer algo en la iglesia, de ver qué haces. Sin embargo, a veces no se presentan las oportunidades. En mi caso, iglesia, no se presentaron las oportunidades como yo las imaginé. Yo pensaba que regresar a la iglesia sería como: ándale, mijito, vengas a predicar, o hay que abrir una iglesia, hay que hacer proyectos, hay que hacer algo. Y al contrario fue para mí, y te lo comparto como experiencia. Yo tenía que empujar a mi papá para que me empujara a mí. Yo tenía que decirle: oye, papá, ¿no quieres algo conmigo? Espérate un poquito. Oye, es que, espérate un poquito. Te prometo que yo me sabía como 80 versículos de memoria, no sé de dónde se tan buena memoria, pero ya ahorita no me sé ninguno. Soy muy malo. No me considero un buen predicador, no me considero un buen orador, no me considero un buen cantante. ¿Te ha pasado que dices: no, es que quizás no soy totalmente bueno en algo, es que no soy bueno ni siquiera vendiendo lo que vendo, no soy bueno en el trabajo, no soy bueno como hermano, me he dicho, no soy bueno como hijo? Sin embargo, Dios pone ese tesoro en nuestras vidas de decir: tienes un valor, que es el Espíritu Santo, y te doy la fe. No es tuya, no, tú no creíste en mí, yo te permití creer en mí. Y es procesos tras procesos que me imagino que tú también estás pasando. Cuando en tu corazón empieza a ver la ansiedad de querer hacer algo en la iglesia, es porque el Espíritu Santo está hablando muy fuerte. Hay momentos en los que tú te tienes que acercar al pastor y decirle: pastor, quiero hacer algo en la iglesia, quiero predicar, quiero salir a evangelizar, quiero hacer algo, hay que veamos que hacemos, pastor, hay que trabajar. Si tienes esa necesidad en tu corazón, de verdad te digo que te acerques con tu pastor, que te acerques con el líder de alabanza, que te pongas a trabajar. Hay muchas áreas en las que podemos trabajar, pero para mí, a mi punto personal, la iglesia que está sentada no sirve. La iglesia que está sentada no sirve. ¿Te imaginas que Jesús venga y nos diga: pues, ¿qué están haciendo, no? No, aprendimos de ti, compartimos tu palabra en la iglesia y yo siempre me sentaba adelante. Ah, qué bien, ¿por cuánto tiempo? Por 15 años, Jesús. 15 largos años de mi vida. Así más comprometido. Jesús te va a decir: híjole, no era el plan de la iglesia. No sé si quitaste de tu Biblia Hechos, si rompiste el primero y el segundo de Tesalonicenses, pero ese no era el plan de la iglesia. La iglesia se fundó para retarnos. La iglesia se fundó para conocer a Dios. La iglesia se fundó para que conozcas de dónde vienes y hacia dónde vas. Pero no podemos pasar toda la vida sentados en la iglesia. Por favor, seamos cristianos que trabajen. Porque yo he estado sentado y es cuando más te dice la gente que: ¿por qué estás sentado si tienes cosas que hacer? Me tocaba decirte a ti. Me tocaba vengarme.
¿Cómo crees que yo me siento después de días tristes, años pasando, pues, cosas que no quería vivir? Y ahora que tengo la oportunidad de predicar y de compartir experiencias con los adolescentes, con los jóvenes, y de decir, hay una esperanza, no te quedes sentado en la silla, Dios es amor, Dios es supremo. Oye, hermano, ¿qué sabes tu iglesia? ¿Cómo crees que yo me siento? Yo me siento bien, pero quisiera que tú sintieras lo mismo que yo siento. Yo quisiera que la iglesia no se quedara pequeña para siempre, sino que creciera, y no en cantidad, sino que todos hiciéramos algo. ¿Te imaginas que, no sé, te imaginas que en otra iglesia la gente tuviera la oportunidad de predicar? ¿Te imaginas que en otra iglesia te dijeran, oye, qué bueno que ya viniste a Cristo, llevas 2 años sentado, ¿por qué no abrimos una célula en tu casa? ¿Te imaginas la oportunidad de bendecir tu casa? Muchas veces no necesitamos un púlpito para compartir en nuestra casa, pero te aseguro que hay gente que ya predica, hay gente que ya canta en la iglesia, que estaría muy dispuesto a ir a tu casa a hacer chamba, a trabajar, a hacer las cosas que de verdad importan. ¿Hay cosas más importantes que estar sentados? Sí. ¿Tú crees que un Dios supremo, todopoderoso, le gustaría verte sentado mientras Él trabaja todos los días? Me ha pasado en el trabajo y no le gustó y ya me sacó. Es testimonio. Yo estoy seguro que a ningún patrón le va a gustar verte en el celular, a ningún patrón le va a gustar verte sentado cuando él trabajó tanto tiempo. Escuché una enseñanza esta semana. Todos los días escucho predicaciones como los audífonos, ahí las descargo. Y el pastor decía, o preguntaba a la iglesia, que por qué se imaginan que Dios había descansado después de hacer la creación. Y un hermano dijo, es que Dios se cansó. Y no escuchó como que le pegó, ¿verdad? Y dijo el pastor, no, Dios no se cansó, simplemente el día de descanso fue para hacer, ¿cómo te explico? Una pausa para decir, todo está terminado, porque a partir de ahí Dios dejó de crear personas, más bien nos encomendó a hacer personas, nos mandó a tener hijitos por todo el mundo y a llenarlo, ¿no es cierto? Dijo, váyanse y reproduzcanse, ándale. Eso nos mandó Dios, solamente a seguirlo, obedecerlo, a tener hijos, a llenar la tierra y hacernos cargo de nuestra tierra. ¿Te das cuenta? Y vamos a leer Génesis. Tenemos responsabilidades súper grandes que nadie hace. Otros conozco que tienen 8 hijos y esos ya creen que lo están haciendo bien. Creo que ya para finalizar, me gustaría que te pusieras de pie. Y vamos a despedirnos orando por la persona que tienes a tu izquierda. Si tienes ahí, júntense de a 2 o de a 3. Vamos a orar para que Dios actúe, para que Dios amplíe nuestra fe, para que Dios nos motive, para que el Espíritu Santo saque fuego de verdad. Jesús te dice, ministro, eres fuego en esta casa. Ministro, eres fuego si quieres más en esta casa. Vamos a orar. Señor, trae fuego en el Espíritu Santo, Señor. Eres tú quien habla, eres tú quien nos bendice, Señor. Eres tú quien sigue actuando, Dios. Yo quiero ser un ministro que tú le llames fuego, Señor, porque en mi casa habrá fuego del Espíritu Santo, viviendo, compartiendo, enseñando, pero siempre quiero que haya en mi casa tu presencia, Señor, tu voluntad. No quiero entender tu voluntad, Señor, quiero obedecerlo. Queremos, Señor, seguirte, seguir tus deseos, Señor, tu voluntad, tu amor, que sea algo que fluya a nosotros por naturaleza, Señor. Cambia nuestro entorno. Tú que actúas en lo sobrenatural, Dios, queremos seguir haciendo milagros en tu nombre. Pequeños milagros, Señor, cambia mi vida, cambia aspectos que ya no puedo cargar, Señor. Sé tú quien lleve los pecados y las cargas, Señor, en tus hombros, porque por mis fuerzas ya no se puede, Señor. Sé tú, Señor, quien lleves la paz allá del hogar, porque tú, Señor, sobrepasas el entendimiento. Tu paz sobrepasa mis pensamientos, Señor. Sé tú, Señor, quien sigue hablando. En el nombre de Cristo Jesús, por medio de tu Espíritu Santo, darnos fuego en esta iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. De la misma forma.
forma, Señor, te pedimos por las ofrendas, para que seas tú quien provea